Entonces, espérenme, déjenme dejar de compartir y volver a compartir. Esperen un segundito. Aquí está, y ustedes me dicen si lo ven. ¿Ahora sí ven el sílabus? Sí. ¿Lo ven ahí? ¿O todavía no les aparece? Sí, profe. Ahora sí. Ah, ya. Ya. Lo que está marcado en amarillito son las evaluaciones, ¿ah? ¿Ya? Íbamos ahí como en esta clase donde empezaban a crear textos con un motivo inspirador y la próxima clase ustedes hacen esta muestra. Entonces ahí van a tener que abrir cámara. Ojo para aquellas que están con problemas de cámara, a lo mejor lo que podrían hacer, si es que no tienen ninguna posibilidad de abrir la cámara, es que se graben a ustedes mismas en un video, me lo envíen y yo muestro el video ese día. Entonces ustedes dicen, van mostrando el texto, van hablando sobre él, por qué lo hicieron de esa manera, por qué pusieron esas imágenes, por qué pusieron ese texto y lo muestran a través de un video. Que esa es una segunda opción si es que no pueden abrir la cámara. Lo ideal es que lo muestren en vivo, digamos, cuando estemos en la clase. Pero si llegara a pasar eso, me dicen, profe, no tengo ninguna posibilidad de tener cámara, entonces se graban a ustedes mismas, me lo mandan el día anterior y ese día yo lo muestro, ¿ya? Estábamos en la clase expositiva donde vamos a ver diferentes estrategias como Cesto del Tesoro, escenarios pedagógicos, lectura individual, que son estrategias para potenciar el trabajo literario de los niveles Sala Cuna y niveles medios. Y ahí les voy a hacer una cosa, una presentación donde ustedes van a tener que buscar otro tipo de estrategias para estos niveles y mostrarla en clases. A ver, yo por ejemplo averigüé sobre esta estrategia, tiene este marco teórico, así se debería hacer, etcétera. Ese lo más probable es que lo vayamos a hacer en grupo, ¿ya? Porque tantas millones de estrategias diferentes no hay. Vamos a hacer una entrega de fichas de esta estrategia para subirlas al aula virtual de manera que todas tengan en la teoría sobre estrategias y ustedes tengan un gran bagaje de estrategias literarias para poder trabajar con estos niveles pequeños, ¿ya? Después tenemos un feriado por ahí entre medio, que sería la clase 7, que es el 21 de mayo, y continuamos con estrategias ya de niveles más grandes, de nivel transición. Y ahí va a haber una clase expositiva sobre producción de textos, interpretación de textos y biblioteca de aula. En el ministerio, en el repositorio del ministerio, hay, no sé si les conté a ustedes o a didáctica, porque ya tengo el enredo a que le hablé, que en el repositorio del Ministerio de Educación del Mineduc, en educación parvularia, hay harto material, hay hartos cuadernillos que son bien interesantes con respecto a estrategias para diferentes niveles, que les puede servir quizás para este trabajo de niveles Sala Cuna y niveles medios, ¿ya? Y aquí entonces nos tiramos a transición con estas estrategias. Siguiente clase continuamos con estrategias de nivel transición, que ya vamos a ver algo que se llaman los ejes centralizadores, que seguramente se los van a repetir en algunas otras clases, pero es importante que los tengan muy, muy clarito, ¿ya? Y cómo estos ejes centralizadores nosotros los vamos a dirigir a la literatura, ¿ya? Porque los ejes centralizadores, tal como lo dicen, centralizan el aprendizaje. Entonces, vamos a ver qué parte de ese eje centralizador nosotros podríamos dedicarlo a literatura. Y entonces, ahí vamos a hacer una cosa loca que vamos a tener que inventarla un poco entre todas. La idea es que en el lugar donde ustedes hacen sus clases, sea su pieza, o sea el living, o una salita de estar, o donde donde realicen estas clases, pueden ambientar su lugar como un eje centralizador. Por ejemplo, si escogieron el juego de rincón, ¿cómo podrían ambientar? Con lo que tengan en la casa, para que los niños de nivel transición puedan realizar ese juego de rincón y cómo lo orientarían a literatura y qué cosas de mediación realizarían. Entonces la idea es que ustedes muestren este lugar a través de la cámara, de su cámara, que a lo mejor puede ser con el celular quizás más fácil porque pueden ir moviéndose,
lo ambienten y entonces después le muestren a todas sus compañeras qué eje centralizador hicieron, por qué lo hicieron, qué elementos le pusieron y dentro de esos elementos, qué elementos de la literatura pueden ir incluyendo. Van a poder escoger el eje centralizador que quieren y que más les acomoda según la cantidad de materiales que tengan en la casa. Nada, que no quiero que salgan a comprar nada, que se salgan a conseguir nada, con lo que tengan en la casa, ollas, platos, vasos, lo que se les ocurra. Incluso si pueden inventar y, no sé, ponen un cuadro y ese cuadro dicen, este es un cuadro, pero vamos a imaginar que es un libro, por ejemplo. Ya, me imagino cosas de ese estilo. Y vamos a tener que inventarlo entre todos y, por supuesto, va a tener su pauta y su rúbrica. Y lo mismo, si hay alguna que no pueda presentar porque tenga problemas con la cámara, hace el video y lo que hacemos en la clase, subimos el video y lo explica. ¿Ya? Ese es el taller 4. Y después vamos a trabajar comprensión lectora. ¿Ya? Existe un libro que a mí me gusta mucho, que es un libro bien sencillo, que se llama El libro de 1000 colores y que está en internet, así que después, no encontré el link en este momento, pero después les subo el link para que todas lo puedan ver y vamos a vivenciar actividades de comprensión lectora. Y como en las otras, seguramente en todas las asignaturas está definida la semana intensiva, no sabemos qué va a pasar en el mes de junio, si vamos a poder estar juntas, si nos vamos a poder estar mirando, si van a poder ir a centros de práctica, no lo sabemos, pero la tenemos planificada igual. En caso de que no pudiéramos hacerlo, vamos a inventar una manera de hacer esa semana intensiva para que ustedes tengan vivencia. Y luego viene todo lo que está en celeste, es el trabajo en conjunto con la profe Javi. Acuérdense que esta es una asignatura nucleada. Y vamos a darles una pauta del trabajo nucleado y tanto el día 6 y 9 como el 13 y el 16 de julio, que nos vamos a ir dividiendo por horarios, igual como lo hemos hecho siempre, van a hacer presentación de su trabajo nucleado. Y luego hacemos una presentación del examen de competencia y ese examen, que también tenemos que inventar todas esas cosas. De aquí para acá todavía no hemos inventado un poco más para arriba. ¿Ya? Entonces, en esta asignatura vamos a tener 4 talleres diferentes. La idea es que sean talleres entretenidos porque es didáctica, por lo tanto, que sean bien prácticos, que les sirva, que si van a hacer un libro, que ese libro después lo puedan ocupar cuando estén en práctica y estén trabajando con los niños. Que si armaron un juego de rincón, ya se imaginen cómo con los niños podrían armar este juego de rincón o este cuento eje, etcétera, para que de verdad sirva como didáctica. Lo ideal en didáctica es que uno esté haciendo cosas, porque la didáctica es el hacer, es la estrategia. La introducción era más bien la parte teórica y la didáctica la parte práctica. Lamentablemente no es tan fácil hacer vía online las cosas prácticas, pero intentando hacer lo más posible y si a ustedes se les ocurren más cosas, fantástico, porque así podemos ir haciendo un mejor trabajo. Evidentemente también hay clases expositivas porque hay ciertas cosas teóricas que tenemos que trabajar, pero las evaluaciones son todas de cosas prácticas, ¿ya? Si se fijan, el semestre se hace cortito, cortito. Tenemos un feriado entre medio y después tenemos cosas nucleadas, así que la parte de teoría es poquita, que la tomamos desde lo que vimos en introducción y agregamos algunas otras cosas más. ¿Sí? Dudas acerca del sílabus, comentarios, aportes que les gustaría hacer. Abro la palabra y el micrófono para que... Bueno, sí, cuénteme. Lo de los libros de la semana que viene, ¿Ya? ¿pueden ser libros que tengo en la casa? Genial, genial, porque ya. si tienes libros en la casa y tienes que hacer, por ejemplo, vas a tener que mandárselo a alguna compañera, a lo mejor te lo puedes mandar por foto. Le mandas fotos o la idea es que tu compañera pueda mirar esos libros y clasificarlos. Ahí vamos a tener Pero en ese caso igual es mejor libros online. A lo mejor sería mejor libros online, sí, 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 porque para poder mandárselos a la compañera tendríamos que verlos. Ahora, traten de que no sean libros tradicionales,
que sean un poquito más desconocidos. Hay harto, harto en la web. Si tuvieran problemas para encontrar cosas, me escriben en el WhatsApp y yo les mando algunos links, porque me mandaron, de hecho, unas cosas, unos cuentos para trabajar con los niños, ¿ya? No escojan cuentos que sean en YouTube, que sean contados con imágenes, que sean, perdón, animados, como tipo películas, ¿ya? Porque hay mucho de eso en YouTube, sino que sean cuentos que se puedan ver. Incluso hay algunos, uno puede entrar a algunas páginas donde uno va haciendo el clic y va pasando la página del libro, ¿ya? Porque si ven solamente la portada, no van a poder saber qué contiene y no van a poder tampoco deducir a qué edad está dirigido solamente a partir de la portada y del título. Entonces busquen libros que se puedan leer, que uno pueda entrar a mirarlos, ¿ya? Para que pueda verse el contenido. Yo creo que vamos a definir, no creo, definamos ahora, que sean 4 textos, ¿ya? Cada una va a buscar 4 textos. Y busquen esos textos pensando en diferentes edades ustedes mismas, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, para que no se nos olvide, 4 textos. Y vamos a hacer ahí un cruce. Tú le mandas a esta, tú le mandas a esta otra, tú le mandas a esta otra, y les doy un tiempo para pensar. Voy a subirles, no estoy segura si se los subí, estoy casi segura, pero no estoy segura. En el aula virtual, el PPT que sale con las edades, ¿se acuerdan que lo vimos ese? Y con las características de los textos, y entonces cada una va a clasificar esos 4 textos y vamos a dar un cierto tiempo y después tiene que decir, ya, este texto va dirigido a esta edad por tal y tal razón, este otro es, y yo voy a ir haciendo un pequeño chequeo y de acuerdo a eso va a tener su nota de la evaluación número 1. ¿Ya? Eso, ese va a ser el trabajo para la segunda clase. ¿Se entiende bien, chicas? Sí, profe. ¿Sí? Ya, regio. ¿Alguna otra duda o alguna otra aporte que les gustaría hacer al sílabus? El que quieran. ¿Siente que es mucho trabajo, chicas? ¿Les pasa eso? Eh, no, pero igual las cosas de los otros ramos igual se juntan, entonces como que, ¿qué hago primero? Sí, cierto, cierto. ¿Saben qué? Lo que podemos ir haciendo es que ustedes me vayan dando también retroalimentación de que si hay una semana que se les juntaron muchas evaluaciones. Entonces me dicen, profe, esta semana tenemos como 5 trabajos. Entonces lo que podemos hacer, hacemos ahí un trueque con otra clase, con una clase teórica, y cambiamos la evaluación para la clase siguiente. Ya de manera que no se les junten tantas cosas en una semana, porque en general nosotras tenemos reuniones, cuando estamos presencial, tenemos reuniones entre las profes y decimos, ya, esta semana hacemos esto, esta semana hacemos lo otro, pero en este minuto yo no tengo como la visión de todo el resto de las asignaturas, como para saber si están muy cargadas en una semana. Entonces ustedes me tienen que dar esa retroalimentación. Ya me dicen, profe, estamos esta semana así como hasta el cuello con cosas. Entonces le digo, ya, Ya, perfecto, profe, gracias. la cambiamos, ¿ya? Sí, la idea, chiquilla, o sea, yo estoy escuchando a muchas madres, muchos padres, muchas amigas mías que tienen a niños en el colegio y cómo en los colegios se están volviendo locos con cosas que les están mandando para la casa y no quiero que nos pase a nosotros en la universidad lo mismo. Quiero que de verdad lo aprovechen, que lo disfruten, porque la didáctica hay que disfrutarla, el hacer hay que pasarlo bien, si van a hacer un libro, que tengan tiempo para hacerlo bonito, para que sea algo que les sirva, ¿ya? Que si van a hacer en la pieza, van a hacer un rincón, que pueden imaginarse cosas, pero tengan el tiempo para hacerlo, ¿ya? Entonces, por eso quiero que me vayan dando retroalimentación con respecto a lo que les va pasando al respecto. En eso, por favor, sean súper honestas, sean abiertas en decirlo, las cosas se pueden ir recibiendo de buena manera. Así que, bueno, ya nos conocemos un semestre, así que ya sabemos más o menos el estilo. Así que, lo que ustedes necesiten. ¿Alguna otra acotación, chicas? ¿No? Entonces, nos vamos a pasar, voy a guardar esto,
nos vamos a pasar. Creo que tengo que volver a hacer compartir, porque no quiero que me pase lo mismo. Espérenme que tengo aquí. Un mensaje que no lo veo. No. Ya, vamos a volver a compartir porque quiero que hagamos conocimientos previos y me resultó re bien con otro curso aplicar una estrategia. Y vamos a aplicarla con ustedes para ver qué tanto se acuerdan. Conocimientos previos. ¿Ven el documento en blanco? Sí. Entonces, Sí. ¿cuál es la idea? La idea es que me vayan diciendo qué cosas se acuerdan de lo que vimos en Introducción a la Literatura o qué cosas saben sobre la literatura y que nos podrían aportar a esta asignatura de didáctica. Ustedes me dicen y yo escribo. Díganme, ¿qué se acuerdan? A ver. Los tipos de textos: narrativo, expositivo, literario. Narrativo, expositivo, literario. Ya. Ay, ¿por qué me está saliendo todo? Saliendo todo chico con subrayado. Fuera subrayado. Fuera subrayado. Ya. Los géneros, ¿no? Que era como narrativo, poético, uno que era del teatro, y no me acuerdo. Narrativo. ¿Quién le puede ayudar? Poético. ¿Cómo se llamaba el otro? No me acuerdo el otro. A No ver. era. Dramático. Dramático, excelente. Tipos de texto. Dramático. Texto, géneros, narrativo, poético, dramático. ¿Quién recuerda qué era cada uno? A ver, veamos. Narrativo, características. Tipo de personaje. Hay personajes, muy bien. Tipo de narrador. Hay narradores. Diferentes tipos de narradores. ¿Qué más? ¿Cómo está escrito un La etapa. Desarrollo. Inicio, desarrollo, clímax. Muy bien. Desarrollo. Dentro del desarrollo está el clímax. ¿Y cómo se llama después el otro? Desenlace, no sé. Desarrollo, clímax. ¿Quién se acuerda? Inicio, desarrollo, clímax. Por ahí alguien dijo la palabra. ¿Cómo se llamaba? Desenlace. Desenlace. Muy bien. Y hay una forma especial en que está escrito el género narrativo. ¿Cómo está escrito el género narrativo? Los libros de género prosa. narrativo. En prosa, muy bien. Es decir, tiene párrafos que están ordenados de cierta manera, donde hay un personaje, hay narradores, hay inicio, desarrollo, clímax, desenlace. Y aquí nos falta también que está en un espacio y en un tiempo. Tiempo. Muy bien, excelente. Vámonos al poético. ¿Qué se acuerdan? Que era como más de sentimiento, o sea, no sé, así como que se enfocaba en los sentimientos y en las emociones, creo. Muy bien, sentimientos, emociones y expresión de emociones, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo está escrito? Ah, ese era Verso. como en versos, sí. En Estrofas. versos. En prosa. Prosa es el narrativo. Prosa quiere decir que está escrito en diferentes, ¿cómo se llama? Párrafos. Aquí está escrito en versos. Profe, ¿Mm? ¿dónde van? ¿En qué categoría van como las metáforas y esas Acá. cosas? Acá, exactamente. Esas se llaman las figuras Esas figuras de... literarias. Muy bien. Metáforas. ¿Qué más? A ver, ¿quién se acuerda qué otra figura literaria había? Por ejemplo, cuando dicen, tus dientes son como dos perlas
que flotan en tu boca. ¿Qué es eso? Comparación. Comparación, excelente. Bien. ¿Qué más? Estoy oxidada yo. ¿Cómo? Está cineasta. Creo que está como la anáfora, ¿no? La anáfora. Muy bien. Hipérbole, hipérbatón, etcétera. Ahí hay hartas que... Esto, más que es una cosa que tiene que ver con cultura general, y también tiene que ver con que nosotros cuando escojamos género poético para los niños, tenemos que fijarnos que existen este tipo de cosas, porque la verdad, dentro del mercado, especialmente dirigido a los niños, son bien malos los libros. Son bien malos los géneros poéticos, no están bonitos escritos, ¿ya? Y acuérdense, ¿qué cosa destacaba el género poético en el lenguaje? ¿Mm? ¿Alguien dijo algo? No, se escucha mal, se escucha mal. ¿Qué destaca del lenguaje el poético? Porque el narrativo... Hay rimas, muy bien. Sí. Y cuando yo veo un género poético, inmediatamente, ¿cómo puedo saber la diferencia con el narrativo, además de que está escrito en versos, en la forma de escribirse? Porque este destaca los acontecimientos, el inicio, desarrollo, clímax, eso destaca. ¿Qué destaca el poético? ¿Qué le interesa? ¿Le interesa contar una historia? ¿Como los pensamientos o no? Claro, los pensamientos, los sentimientos, y eso, miren, se expresa con esto, con belleza en el lenguaje. Por eso utiliza estas figuras literarias, porque le interesa que sea bello, que llegue a las emociones desde la belleza del lenguaje. Veamos ahora el dramático. ¿Qué se acuerdan? Género dramático. ¿Cómo sé que algo es género dramático? No sé cómo decirlo, pero... Ay, no, pasa palabra. No, pero explícalo. Te quitan diálogos. Está en Eso. diálogos, muy bien. En diálogos, ¿ya? ¿Se te ocurre cómo explicarlo? Es que quería decir como el nombre, 2 puntos. Eso no sabía. Exactamente, justo. Está el personaje y lo que habla, que es el diálogo. Determina el personaje, 2 puntos y lo que dice. Díganlo porque eso está perfecto. Hay otra cosa que al lado de eso, o de la frase, del diálogo, está cómo dice eso. Exactamente, eso se llaman las acotaciones. Eso. Por ejemplo, y lo dice sonriente, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué hacen eso? ¿Para qué ponen esas acotaciones? Para que los que actúen, lo actúen bien. Exactamente. Entonces, el género dramático se escribe para ser actuado, para ponerse en escena. Para eso se hace. ¿Por qué? Porque leer un género dramático a los niños, es decir, por ejemplo, Pedro con cara sonriente dice tanto, tanto, tanto. Juanita, etcétera, etcétera. Y es aburrido contarlo, pero es diferente que si yo sé la historia y entonces voy elaborando los diálogos porque está hecho para ser actuado, ¿ya? Para ponerse en escena. Muy bien. Y entonces, ¿cómo está organizado Tiene el... actos. Muy bien, tiene actos. Tiene actos. ¿Y qué pasa entre un acto y otro? Se termina una idea, por decirlo así. Claro, claro. Son como escenas con ideas, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Y cuando yo veo escrito, dice acto 1, ¿qué sale al principio de eso? El lugar donde se hace, Ujú. el lugar donde se, ay, no sé, se Hay crea. como que se requiere, hay como una descripción, ¿no es cierto?
Claro. Descripción del espacio. Dicen, por ejemplo, este acto sucede en el living, hay 3 o 4 sillones, los actores entran por el lado derecho, en silencio, cabizbajo. Entonces se describe el espacio y las actitudes de los personajes. Porque en el fondo quien lo lee tiene que imaginarse toda la situación que está sucediendo. ¿Para qué? Para que después cuando se actúe, pase eso. Muy bien, excelente. Y también, como el género narrativo tiene ciertas cosas parecidas. ¿En qué se parece? Fíjense En lo que que tiene dice. una introducción, un desarrollo, Exacto. ¿Tiene un personajes? clímax. Y tiene Sí. espacio y tiempo también, ¿o no? También, también. Miren, tiene entonces personaje, narrador a veces tienen, ¿ah? A veces hay cosas que se narran. Tiene inicio, desarrollo, clímax, desenlace. No está escrito en prosa. Eso sí que no, porque está escrito en diálogos. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar aquí abajito, porque tiene lo mismo. Y como ustedes dicen, también tiene un espacio y un tiempo. ¿Por qué? Porque esto sucede en un lugar, en una situación. Incluso a veces hasta nos describen cómo tienen que ir vestidos estos personajes. Ay, personajes narradores. Muy bien. O sea, de géneros literarios estamos pero genial. No tenemos que hacer ningún repaso porque lo saben súper bien. Súper bien. ¿Ya? Pasémonos a otro tema. Un tema más trabajamos en introducción. Fijémonos en este. Tipos de textos. Vamos a tirarlo para acá abajo. Existían. ¿Qué tipos de textos? Hablamos como los infantiles, que habían unos que eran como, a ver, uno era así que lo escribían los niños, otro era que lo escribíamos nosotros para los niños y otro que había ya el cuento, pero como que lo volvían a hacer, pero para los niños, algo así. Bien, los adaptan, ¿no es cierto? Sí, Y así. está el libro de la literatura, se pasaba la fantasía, imaginación, pero también ahí va el tema de los libros, niños, niñas. Muy bien. Estimulaba la fantasía. ¿Qué más estimula la literatura? Profe, lo otro que me acuerdo ¿Sí? es que durante, o sea, cuando uno le cuenta, valga la redundancia, el cuento al niño, hay procesos, antes, después de Muy leer. bien. Procesos para contar un cuento. ¿Eso no era de ver que entendían por el título primero y todo, o no? ¿O nada que ver? Sí, Muy bien. En el antes, hoy estoy más disléxica, ahí. En el antes uno empezaba, ¿y qué? ¿De qué creen que se va a tratar? Miren la tapa. ¿Y cuál sería el título de este cuento? Y cuando yo les leo quién lo escribió y cómo lo habrá escrito, cómo se le habrá ocurrido la idea y qué creen que podría pasar y les voy mostrando. Y entonces hago todo un trabajo antes, ¿ya? Después el durante, ¿qué pasa en el durante? ¿Veían imágenes o no? Claro, ven las imágenes y yo le estoy contando el cuento, po. Sí. Incluso ellos pueden hacer predicciones. Yo puedo parar en algún minuto el cuento y dicen, y ustedes le pueden preguntar, ¿y qué creen que va a pasar? ¿Y qué opinan de esto? Y después venía, ya conté el cuento, hice toda la parte anterior, conté el cuento, ¿y qué hago después? preguntarle si Suponía les los- gustó. Por ejemplo, preguntarles si les gustó. ¿Qué otra cosa le podría preguntar? Si se identificaron con algún personaje. Bien, si se identificaron con algún personaje. Podíamos hacer Daban críticas otro también. final. Si quieren hacerle otro final, excelente. O si le agregarían personajes,
si le sacarían algunos. ¿Qué otro Ahí podemos tú le pondrías? ¿Qué otro título le pondrían? Excelente, muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan que ese salía en un texto que se llama el Plan Nacional de Fomento Lector? En ese documento aparecían todos este tipo de estrategias y bastantes más. ¿Quién se acuerda de alguna estrategia que salía más en este Plan Nacional de Fomento Lector? ¿Se acuerdan que incluso hicimos una prueba de eso? ¿O no la hicimos con ustedes? Sí, parece que la hice con ustedes la prueba. También se podían plantear actividades o sea, terminando el libro, actividades como dibujar, pintar o recrear lo que ellos entendieron del texto. Exacto, exacto. Podrían ser, por ejemplo, que dibujen la parte del cuento, que dibujen un personaje, que inventen un personaje, que dramaticen el personaje. Muy bien, excelente. ¿Se acuerdan algo del Plan Nacional de Fomento Lector para saber si lo retomamos? No me acuerdo. Ya, vamos a ponerlo aquí en amarillito, porque este es súper importante. Vamos a hacer una... Igual eso lo vamos a retomar muchas veces, ¿ah? Porque después en desarrollo también vamos a retomar el Plan Nacional de Fomento Lector, porque tiene muchas estrategias muy interesantes para trabajar los libros. Bien, bien. Y de metodología, ¿se acuerdan algo de la parte metodológica que hablamos de las diferentes edades? Sí, ¿Eso es cómo está hecho el libro o no? Claro, y según las ¿para quién va dirigido? diferentes edades. ¿Mm? Eso sí tiene textura, más Exacto, dibujo. exacto. Que es lo que yo quiero que retomen hoy día, o bueno, durante la semana para la próxima clase, que los textos están dirigidos a ciertas edades y que según las edades vamos a tener ciertas metodologías especiales y cierta estructura del texto, incluso hasta estructura física, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos en Sala Cuna. ¿Qué tipo de textos podríamos encontrar con los más chiquititos? ¿Qué características podría tener? Mucha textura. Más de dibujos. Mucha textura, dibujos, De poco texto. poco texto, excelente. ¿Por qué? Colores Porque llamativos. colores llamativos. ¿Qué más? Que sea Y manipulable para el niño. muy bien, manipulables. Y en cuanto ¿cómo se llama? Al texto mismo, físico, ¿qué tipos de características tendría que tener? Resistente. Resistente, de todas maneras, porque los pequeñitos manipulan sin mucha motricidad fina, no tienen mucha praxia fina, entonces tiene que ser resistente. ¿Y qué otra característica tienen los chiquititos? Además de que esa motricidad es como más o menos torpe, ¿qué es lo que siempre hacen con las cosas? La chupan. La echan a la boca. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese texto? Blindado. No forrado. Puede ser forrado, puede ser ¿de qué material? Plastificado. Goma eva. Plástico, de goma eva, De algo esponja. que de esponja, muy bien, algo que no los dañe, ¿no es cierto? Es muy importante ahí la seguridad de los niños. No podemos ponerle, no sé, como cositas chiquititas así pegadas, porque les aseguro que lo van a sacar y se lo van a tragar, ¿ya? Entonces, muy importante en Sala Cuna eso. Y en los niveles, y los temas. ¿Qué temas tienen que tener en estas edades de Sala Cuna? ¿De los animales o no? Por ejemplo, los animales les atraen mucho. ¿Qué más? Los colores. Cosas con colores. Con relieve. Relieve. Frutas. Con frutas. Fíjense que todas estas cosas que ustedes están nombrando son cosas
conocidas. Todas cosas conocidas para los niños. Tiene que ser parte de lo que le rodea, de su medio ambiente. ¿Ya? Por ejemplo, ahí podemos, incluso se pueden poner temas como cosas que ellos son tan cercanas como su chupete, la mantita que tienen, los juguetes. Tienen que ser cosas que los niños puedan reconocer y las hayan manipulado antes. Porque en sala cuna, ¿en qué etapa del desarrollo están en el nivel sala cuna, según Piaget? En ¿Cómo se llama? el... Se ¿Cómo se llama? llama primer subestadio. Esos son los bien chiquititos. Ah, Que está verdad. el primer subestadio, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero todo eso está en uno solo. ¿Cómo se llama esa etapa? Censo, Motor, ¿no? sensorio, motora. Por eso ustedes me están diciendo, po, que tiene que ser colores llamativos, porque es a través de la visión, ¿ya? Que tiene que ser forrados y plásticos, porque ellos se lo van a meter a la boca, porque a través del gusto conocen. Incluso hasta pueden ser algunos textos que tengan olor y que tengan sabor, también existen. Entonces está el tacto, el gusto, el olfato, la visión, y también hay textos que tienen sonidos, que es la audición, porque están en la etapa sensorio-motora. Vámonos a los niveles medios, pensando entre 2 años y 3 años y medio, más o menos. ¿Qué temas les interesan? ¿Qué cosas les gustan? ¿Cómo debería ser? Más fantásticos. Los temas fantásticos de fantasía, pues. Les encanta la fantasía, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y ¿Qué otra característica tienen los textos? aventuras como De aventuras. Fíjense que aquí tenía poquito texto. En los niveles medios, ¿qué hacemos? incluye texto, pero que sean fáciles de leer, con palabras Muy fáciles. bien. Aumenta un poco la cantidad de texto, pero fácil de comprender, porque parece que los niños aquí todavía no leen ellos como los grandes, nosotros se los leemos. Fácil de comprender. Bien. Y en cuanto al texto físico, ya que sean con hojas resistentes. igual hojas resistentes. No tenemos que tener cosas tanto de cartón, pero sí hojas resistentes, ¿no? Estas hojas delgaditas que los niños incluso se pueden cortar los dedos, ¿no es cierto? Tampoco tienen una motricidad tan buena. Un poquitito mejor que en sala, pero tampoco es tan buena. Bien. Aquí ya puede tener algún tema, ¿ya? Que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace. Transición. ¿Cómo son los textos en transición? Pensamos de 4 a 6. ¿Cómo tienen que ser esos textos de transición? ¿Iguales a los otros? ¿Qué cambiamos? El material. Ya. ¿En qué cambia el material? ¿Cómo? ¿En qué cambia el material? ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? Se está escuchando mucho desde fuera. Puede ser como lo que les pasa en la cotidianidad. Muy bien, son textos más reales de su vida cotidiana. Fíjense que estábamos mirando los niveles medios que son más fantasiosos. Ya en los niveles de transición les empieza a interesar más la cosa de la vida real, de lo que realmente les pasa a ellos en su vida cotidiana. Muy bien. Y físicamente, por ahí me estaban diciendo, ¿cómo tiene que ser ese libro? Que cambia el material, pues como que ya no es de goma eva, ya no es tan... Ujú.
¿Necesita tanto cuidado? No, no tanto. Ajá. Entonces, Ya un sabes libro cómo cuidar cositas. y tapa normal. No vamos a ponerle un libro con hojas de Biblia, ¿no es cierto? Pero con hojas normales es suficiente. ¿Qué pasa con el tipo de texto? Profe, tienen menos imágenes y más texto. Muy bien. Comparándolo con el resto, menos imágenes y más texto. Porque aquí ya les interesa más el texto en sí mismo, el contenido del texto. En los niveles medios les interesa el contenido del texto, pero una cosa que no pusimos que es importante, que tiene que tener muchas imágenes. Porque les interesa mirar. Siempre les dicen, ¿y dónde pasó esto? Y tengo que tener alguna imagen que me muestre eso que pasó. ¿Ya? Muchas imágenes. Profe, también ayuda para resolver problemas. Muy bien. Dentro de los temas, resolución de problemas de su vida. ¿Qué problemas tienen los niños de transición? ¿Saben ustedes? ¿Qué cosas les pueden preocupar a los niños en esas edades? Que nosotros podríamos trabajarla en un texto. ¿Valores? No sé. Los valores, sí. Sí, por ejemplo, el ser solidario, el preocuparse por el otro, el decir la verdad. Bien. También las amistades que tienen. Las amistades, sí. Aquí empiezan a surgir las amistades y empiezan a surgir los problemas con las amistades, po. Que no llegan a acuerdo, que se enojan en el patio y sobre todo los grupos de niñas tienen hartas dificultades al respecto porque las mujeres siempre somos un poco más enrolladas que los hombres en esos temas más emocionales, ¿no? Y por ejemplo aquí en transición existen muchos miedos. Nacen lo que son los miedos, los temores nocturnos, que les da miedo quedarse a oscuras, que ven monstruos o creen que va a salir algo del closet o de abajo de la cama. Entonces, a partir de los textos también podemos trabajar estas cosas de la vida cotidiana de ellos. Está el nacimiento de los hermanos. Es muy típico que en transición empieza el nacimiento de los hermanitos. Más o menos ya la cantidad de años que los papás esperan para tener al segundo. Entonces está el nacimiento de los hermanitos, también está el tema de las separaciones. Hay muchos temas que en el fondo tenemos que indagar con nuestros niños de lo que está pasando en sus vidas y que nos pueden ayudar a resolverlos, pueden resolverlos en los libros, porque acuérdense que ellos se identifican con los libros. Bien, chiquillas, se acuerdan de un montón de cosas. Igual esto está bien específico en ese PPT para que lo repasen de manera que podamos hacer muy buen trabajo en la próxima clase y les vaya muy bien en el taller. Y también vimos algo sobre la importancia de la literatura. ¿Se acuerdan de algo de eso? ¿Por qué es importante la literatura? ¿Importante la literatura infantil? ¿Tiene alguna importancia o podemos obviarla de la vida de los niños? No, sí tiene. Para fomentar la imaginación. Fomenta la imaginación, muy bien. ¿Qué otra cosa? Más adelante ayuda a la ortografía igual. Exactamente, muy bien. Ortografía y vamos a agregarle otras cosas. Redacción y comprensión lectora. ¿Recuerdan que siempre hablábamos que las personas que son buenos lectores tienen mejor comprensión lectora, tienen mejor ortografía, tienen mejor redacción? ¡Excelente! ¿Qué más? ¿A qué más? Mira, incluso hasta lo dijeron por ahí en alguna parte. Piensen, ¿qué otra cosa? A ver. Profesora, los valores, a ponerse en el vocabulario. lugar del otro. Por ahí los valores muy bien.
¿Alguien más dijo algo por ahí que no le alcancé a escuchar? Conocimiento y vocabulario. Muy bien, vocabulario. Vocabulario y conocimiento del mundo. Porque no todos los textos son de fantasía, hay algunos que son textos reales, entonces pueden conocer el mundo a través de eso. La expresión y el lenguaje oral igual. Muy bien, el lenguaje oral y expresión. Súper excelente, bien. Y hay un montón de otras cosas que, por ejemplo, muchos niños se identifican con los personajes. Y al identificarse con los personajes también podemos ayudar en sus actitudes frente a otros. Por ejemplo, un personaje que se preocupe de su familia, que ayude dentro de la casa, no sé, que demuestre amor, etcétera. Entonces se van identificando con los personajes y también eso lo van incluyendo dentro de su vida diaria. Y, como ustedes dijeron también, resolver problemas de su vida, también sirve para eso. Excelente. ¿Hay alguna otra cosa que les gustaría agregar de la asignatura anterior que les esté así quedando como idea? De cosas que hicimos, que vimos. ¿Se acuerdan que hicimos una distinción entre textos literarios y no literarios? ¿Se acuerdan de eso? No sé. ¿No? ¿Cuáles eran textos literarios y cuáles son no literarios? ¿Hicimos alguna distinción o no la hicimos? Eso tiene que ver con lo de ¿Con qué? de los no literarios de los textos expositivos, de que uno tiene información. Exactamente. Los no literarios nos dan información. ¿Qué más? ¿Qué textos no son no literarios? Una columna de opinión. Una columna de opinión, muy bien. Carta al director. Cartas. Recetas. Se atontó esta cosa, espérense. Cartas, recetas. ¿Qué más? ¿Qué otros textos no literarios podemos encontrar en el medio ambiente? Cartas, recetas, columnas de opinión. Ahí vamos a dejar 3 puntos. ¿Y textos literarios? Los cuentos. Cuentos. Ahí. Cuentos. ¿Cuál más? Fábulas. Fábulas, excelente. Uf. ¿Cómo se nota? La dislexia está, pero a flor de piel. Cuentos, fábulas, ¿qué más? ¿Qué otros textos literarios encontramos? La poesía. Poesía. Las poesías. ¿Cuál más? Vamos a dejar eso para que lo sigan investigando, porque hay muchos más, ¿ya? Sobre textos literarios y textos no literarios para que le echen una repasadita. ¿Cuáles son? ¿Hay alguna otra cosa que nos falte? ¿No? Tenemos los géneros, los tipos de textos, que hay algunos que se escribieron para los niños, otros se adaptan y estos están escritos especialmente para ellos. Y vimos un proceso de contar un cuento, el Plan Nacional de Fomento Lector, que se acuerda un poquito, edades, metodologías y estructuras, ahí tenemos desde sala cuna, niveles medios, nivel transición,
que tenemos textos literarios o no literarios, que ahí tenemos ejemplos de algunos. ¿Hay algo más que sientan ustedes que nos está faltando? Profe, el texto álbum o libro álbum, que igual hicimos uno de esos. Álbum. ¿Se acuerdan que fue incluso hasta nuestro trabajo nucleado fue el libro álbum? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. El libro álbum. Muy bien. Entonces, con todo esto tienen harto. La verdad es que de verdad que hay harto conocimiento previo, así que las felicito, chiquillas, ¿ah? Se pasaron súper bien. Entonces, el pedido va a ser el siguiente. Voy a fijarme en el aula, pero estoy casi segura que les subí todos estos PPT, que le echen una miradita, ¿ya? Si tienen alguna duda, la vamos a resolver la próxima clase. Pero el trabajo específico es buscar 4 textos. Ya vamos aquí a dejar de compartir para que nos podamos ir mirando. La idea es buscar 4 textos, ¿ya? Textos literarios, es decir, pueden ser poesías, pueden ser textos narrativos o pueden ser textos dramáticos, ¿ya? El texto que ustedes busquen tiene que poder ser leído, no solamente en la portada, ¿ya? Tienen que pensar en que esos textos vayan. Profesora, no se escucha. No se escucha, profe. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha? Sí. Yep. Sí. Perdón, es que se había desactivado el micrófono. Otra vez. Entonces, estaba explicando lo que iba a pasar para la próxima clase. Próxima clase, ustedes hacen un repaso de lo que vimos el semestre pasado, que tengo toda la sensación de que les subí los documentos, pero no estoy segura, los voy a ver para subírselos. Pero sí el que les voy a subir de todas maneras es el de las metodologías con las edades, ¿ya? ¿Para qué? Para que en la próxima clase traigan un documento Word donde tengan 4 links diferentes de textos que puedan ser leídos por otras personas. Ya, leídos me refiero a que los puedan ir pasando las hojas para poder mirar de qué se trata, ver cómo son las imágenes, etcétera. Y cuando ustedes los escojan, tienen que pensar que vaya dirigido algunos a nivel sala cuna, otros a nivel medio, otros a nivel transición, que puede ser y se pueden repetir, por supuesto, porque son 4. ¿Ya? ¿Para qué? Para que después se lo manden a una compañera, que ahí en clases vamos a escoger a quién, y esa compañera puede decir, ah, este es de este nivel, de este nivel, de este nivel. ¿Ya? La evaluación va a ser que ustedes al lado le pongan a qué nivel va dirigido y por qué ustedes escogieron eso. ¿Se acuerdan que cuando hicimos esta actividad lo hicimos con los libros concretos y ustedes se dieron cuenta, lo hicimos con ustedes, ¿no es cierto? Hicimos ese trabajo de traer los libros, estoy casi segura. Sí, profe. Ah, ya. Lo hicimos con los libros concretos, ahora quiero que lo hagamos con los libros digitales, ¿ya? No pueden ser películas de libros, o sea, animados, sino que tiene que ser el libro concreto, ¿ya? Quiero que lo veamos y que también se den cuenta que muchas veces hay libros que tienen una estructura que son para nivel sala cuna, pero resulta que el texto es como para nivel medio. Entonces ustedes pueden poner ahí. Yo utilizaría este texto para sala cuna, mostrando las imágenes, y cambiaría el texto a algo más simple. Y le pondría esto, esto y esto. Entonces, la evaluación va a ser que esté coherente el texto con la edad que ustedes pusieron y con la justificación. Esas 3 cosas tienen que estar en absoluta coherencia con lo que están recibiendo. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer en clase, vamos a dar tiempo. Van a poder ir preguntando si quieren algunas cosas que tengan dudas y la clase termina con la entrega de
de este pequeño trabajo. Es un trabajo bastante simple, no quiero que sea un tremendo informe, sino que pongan el link, al lado el nivel al que va dirigido y al lado la justificación del por qué y si cambiarían algo, ¿qué cambiarían? Si no cambiarían nada, la justificación debería ser completa. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Ya. Entonces, nos vemos el próximo jueves a esta misma hora por este mismo canal. Y cualquier duda que tengan a lo largo de la semana, me lo escriben a través del WhatsApp, ¿ya? Porque como tenemos creado el de desarrollo, yo no sé si alguien que está aquí no está en la asignatura de desarrollo. ¿Hay alguna que esté aquí y que no esté en la asignatura de diagnóstico y desarrollo del lenguaje? Parece que no. Me tinca que puede haber 2 personas porque aquí son 18 y en desarrollo creo que son 20. Puede ser que haya alguna que esté en doble, pero vamos a aprovechar ese para no hacer otro WhatsApp, porque si no nos vamos a llenar de grupos. Entonces ustedes dicen, profe, estoy haciendo una pregunta sobre la asignatura de didáctica de la literatura, y me hacen la pregunta, si es que tienen alguna duda durante la semana. ¿Les parece? Ócale. Ya mis niñitas lindas, las dejo listas. Chao, que esté bien. Que les vaya muy bien, un besito, y voy a Nos dejar vemos más de... tarde. Ya, gracias, profe. Sí, nos vemos en un ratito Vamos más. en un rato. Chao, profe. Chao, que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao.